Ahí estamos grabando. Bien. Sí, por favor. Entonces, hoy lo que vamos a ver es una introducción a vibraciones mecánicas y la aplicación de los conceptos de vibraciones mecánicas a el fenómeno de velocidad crítica en árboles y en ejes. La idea, si tenemos que hablar de vibraciones mecánicas, podemos hacer una materia de vibraciones mecánicas, ¿sí? La idea es juntar, o rememorar algunos de los conceptos, gracias, algunos de los conceptos que vieron en física y ver cómo los aplicamos al fenómeno de velocidad crítica en ejes y en árboles, que es un tema bastante importante en lo que es producción industrial. Bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por vibraciones, ¿sí? ¿Y qué es una vibración mecánica? ¿Sí? En realidad acá debería decir vibración mecánica. Una vibración mecánica es una pequeña oscilación, de una masa determinada o de un punto con masa determinado alrededor de una posición de equilibrio. Es una pequeña oscilación de una masa alrededor de una posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo analizamos en general el fenómeno de las vibraciones? ¿Cómo hacemos para estudiarlo? Bueno, para estudiarlo vamos a poner el puntero. Para estudiarlo, en general lo que vamos a hacer es ver cómo adaptamos la realidad a un modelo. Entonces, el modelo, para ese modelo que vamos a hacer, vamos primero a evaluar las masas que están en juego y la elasticidad de las piezas en estudio. Masas en juego y elasticidad de las piezas en estudio. Vamos a ver qué influencia tiene el rozamiento en la oscilación esta. Si yo tengo una masa que está oscilando, no es lo mismo que la masa esté en el vacío a que la masa esté en un medio fluido, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo que un paracaidista se lance desde un avión en la Tierra, ¿no?, con una Tierra sin atmósfera, o sea, en el vacío, o que se lance con paracaídas en una Tierra con atmósfera. O sea, la atmósfera, o sea, el aire, va a generar un efecto de rozamiento, ¿sí?, de alguna forma, que hace que, y además, por cómo la forma de paracaídas embolsa el aire y genera una lentitud, la velocidad de caída, ¿sí?, va a ser distinta, ¿no? Bueno, este rozamiento se genera cuando las masas se mueven en medios fluidos, por ejemplo, o contra un lugar ideal como rozamiento. Vamos a admitir a Carola. Vamos a idealizar un implemento mecánico, ¿sí?, reemplazándolo por un sistema aproximadamente equivalente. Es decir, yo voy a tener un modelo mecánico real y lo voy a reemplazar por un sistema equivalente de masas, resortes y amortiguadores. Masas, resortes y amortiguadores. ¿Y por qué masas, resortes y amortiguadores? Porque la masa equivalente va a ser equivalente a la masa real. El resorte me va a dar una elasticidad equivalente a la elasticidad de mi sistema real, y el amortiguador, ¿sí?, me va de alguna forma va a replicar, ¿sí?, el tema de rozamiento. ¿Sí? Y por último, lo que vamos a hacer, vamos a escribir la ecuación diferencial del movimiento, ¿sí?, del sistema idealizado. Resolvemos la ecuación
¿sí? Y ahí interpretamos los resultados. Y después vemos cómo adecuamos estos resultados a la realidad. Bien, entonces, el sistema ideal más sencillo, y el que se utiliza en absolutamente todos los libros de texto para empezar a trabajar con combinaciones mecánicas, es este que está en pantalla, ¿sí? En el cual tenemos una masa, ¿sí? Que puede deslizarse en el eje horizontal, acá lo llamamos eje X, ¿sí? Esta masa puede estar excitada por una fuerza determinada, que puede ser variable en el tiempo, y esta masa va a estar conectada a un centro de referencias con un resorte y con un amortiguador. Un resorte de constante K y un amortiguador con una constante de amortiguación C. Bien. Por lo general, con el tema de resortes, ya vimos bastante de resortes y vimos que el desplazamiento va a ser proporcional a la fuerza. Sabemos que la constante de amortiguación va a ser proporcional a la velocidad que tenga la masa. Es muy parecido al caso del paracaídas que cae en la atmósfera, ¿sí? Y el desplazamiento, o sea, también es proporcional a la fuerza, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir para este sistema, ¿sí? Esta ecuación diferencial, en el cual tenemos que que masa por aceleración más el coeficiente de amortiguación por la velocidad más la constante elástica por el desplazamiento es igual a la fuerza, que es una fuerza que en principio va a ser una fuerza variable en el tiempo. Después vamos a ver que para simplificarlo vamos a usar una ecuación armónica, una fuerza armónica, o sea que la fuerza sea igual a una constante por el seno de un ángulo determinado, pero esto lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, la ecuación diferencial que planteamos es esta que tenemos acá en pantalla, ¿sí? En donde m es la masa de nuestro cuerpo, K es la constante de resorte, C es la constante de amortiguamiento, ¿sí? Que suponemos que es proporcional a la velocidad. Ft es la fuerza externa, que es variable en función del tiempo. X es el desplazamiento. Y X' o X primera y X segunda son las derivadas primera y segunda de X con respecto a T, que nos están dando la velocidad y la aceleración del cuerpo, de la masa. Alguien me puede decir, Carlos, este modelo que estamos usando es demasiado sencillo, demasiado básico. O sea, ¿es útil en la práctica, en la técnica, que tenemos hoy en día? Sí, es útil, es muy útil. Este modelo que estamos utilizando se aplica a todos aquellos implementos mecánicos que tienen un grado de libertad. Un grado de libertad. Entonces, cualquier eje rotando o cualquier masa desplazándose en una sola dimensión puede ajustarse a este modelo. O sea que es un modelo que se adapta muy bien a lo que nosotros queremos ver en la segunda parte de la clase de hoy. Y cuando tengamos nuestro modelo, es decir, por ejemplo, yo puedo adaptar un árbol con una masa que está rotando, o un árbol con una serie, con un sistema de masas, ¿sí? Que está rotando, ¿sí? Yo voy a tener que la masa que yo utilicé al principio no va a ser la masa directamente de
una masita experimental, sino va a ser una masa equivalente. Voy a tener un coeficiente de amortiguamiento equivalente y voy a tener un coeficiente de elasticidad equivalente, ¿sí? Porque evidentemente, si yo tengo un árbol en lugar de un resorte, ¿sí? El árbol tiene o sea, va a tener un coeficiente de elasticidad, va a tener una constante de elasticidad, pero va a ser ligeramente distinta a la del resorte, como la calculo, ¿sí? El tema es que la pueda conseguir. Entonces, M, C sub E y K sub E son la masa equivalente, la constante de amortiguamiento equivalente y la constante de resorte equivalentes respectivamente. Entonces, cuando voy a resolver la ecuación diferencial, voy a resolver esta ecuación diferencial. ¿Y qué me está faltando en esta ecuación diferencial con respecto a la anterior? El término independiente, ahí la tenés homogénea. Me está faltando el término independiente, me está faltando la fuerza de excitación o la fuerza excitatriz. Bien, entonces empezamos a abordar matemáticamente el tema, cuando el término independiente o la fuerza de excitación, que es lo mismo, ¿sí? Vale 0. Cuando la fuerza de excitación vale 0, es decir, que la ecuación diferencial que planteo es una ecuación diferencial homogénea, lo que estoy planteando, ¿sí? Se conoce como vibraciones libres. Las vibraciones en las cuales ¿sí? Se están produciendo, pero la fuerza de excitación, ¿sí? Vale 0, se conocen como vibraciones libres, ¿sí? En el cual la fuerza, en función del tiempo, vale 0. La forma, si vamos al libro de Rey Pastor o al de Tom Apóstol o a los apuntes de Flax, que creo que después hizo un libro, yo lo tenía como apuntes, pero capaz que ustedes ya lo tenían como libro, capaz que, bueno, seguramente van a ver que para este tipo de ecuación se plantea, ¿sí? esta solución para la ecuación diferencial, ¿sí? que nos da dos soluciones. Nos da dos soluciones. ¿Sí? En estas soluciones vamos a algunos términos, vamos a llamarlo de alguna forma determinada, y al término al factor 2 por raíz de KE por ME lo voy a llamar amortiguamiento crítico. A este factor lo voy a llamar amortiguamiento crítico. C sub C. Y a la relación que hay entre la constante de amortiguamiento equivalente y, vamos a meter a Florencia, y la constante de amortiguamiento crítico, le voy a llamar, ¿sí? amortiguamiento relativo. Pueden pasar tres cosas. Puede pasar que el amortiguamiento equivalente sea mayor, igual o menor que el crítico. Puede ser que el amortiguamiento equivalente sea mayor, igual o menor que el crítico. Si es mayor, ¿sí? A este amortiguamiento lo voy a llamar supercrítico, y la solución que obtenga
van a ser curvas similares a parábolas que van a tender a cero en la medida de que el tiempo tiende a infinito. Puede pasar que el amortiguamiento sea crítico, es decir, que el C sub E sea igual al C sub C, ¿sí? Con lo cual, y son las curvas, es la curva celeste, que tengo acá, tenemos lo mismo. En realidad, el fenómeno de vibración que a mí me va a interesar estudiar, es el fenómeno de vibración, ¿sí?, con amortiguamiento subcrítico, ¿sí?, que es el que tengo una variación, ¿sí?, que pasa de un positivo a negativo alternativamente y variando en el tiempo, hasta que se atenúa y se hace cero. Las soluciones son estas, son soluciones de tipo sinusoidal, ¿sí? Y la variación, fíjense, que va oscilando, o sea, tengo una variación que es oscilante, ¿sí? Tengo una variación oscilante, ¿sí?, que va tendiendo a cero con el tiempo, pero tengo una variación que es oscilante. A esta frecuencia que obtengo de las ecuaciones, la voy a llamar WD frecuencia amortiguada. La frecuencia amortiguada. Frecuencia amortiguada. Y a este término que está acá, lo voy a llamar amortiguamiento. A este término que está acá lo voy a llamar amortiguamiento. ¿Qué pasa si el amortiguamiento es cero? Si el amortiguamiento es cero, ¿sí?, ese amortiguamiento cero es lo mismo que sobre mi sistema no actúa ningún rozamiento, ¿sí? Si el amortiguamiento es cero, la frecuencia que obtengo, esta frecuencia amortiguada, la voy a llamar frecuencia natural o frecuencia natural de oscilación, que es nuestra vieja conocida raíz de K sobre M. Y si mi sistema está funcionando con amortiguamiento nulo, si mi sistema está funcionando con amortiguamiento nulo, ¿sí?, la variación, la oscilación de este sistema con amortiguamiento nulo, la forma va a ser igual que la anterior, o sea, va a ir decreciendo la oscilación o se va a mantener constante la oscilación. Se va a mantener constante si no hay amortiguamiento. Al no haber amortiguamiento, la oscilación se va a mantener constante en el tiempo. Al no haber amortiguamiento, la oscilación se va a mantener constante en el tiempo. Bien. Las vibraciones mecánicas en las cuales estoy considerando el término independiente, es decir, en el cual estoy considerando la fuerza en función del tiempo, se van a llamar vibraciones, o las vamos a denominar vibraciones forzadas. Vibraciones forzadas. Y acá
la solución, ¿sí? La solución va a tener, o la puedo componer como una vibración transitoria y como una vibración, o sea, como la suma de una vibración transitoria más una vibración en estado estacionario. ¿Sí? Es decir, puedo tomar una solución homogénea, ¿sí? Una solución particular, y la suma de ambas soluciones, ¿sí?, nos va a dar la solución completa. Fíjense que a largo plazo la solución, o sea, el valor de la solución tiende a ser prácticamente el valor de la solución particular. Para un sistema determinado, definido por K, M y C, o sea, serían KE, ME y CE, ¿sí? Los valores vamos a ver, o estamos viendo, que son una función de omega, es decir, los desplazamientos que obtengan el tiempo van a ser una función de la velocidad angular. ¿Sí? Perdón, Y cuando la Carlos, frecuencia... Sí, perdón, este Y que decís acá es uno de los dos coeficientes que forma la solución que mostraste recién. sí, Ok. Sería la amplitud del es movimiento. la amplitud. Joya. Entonces, es decir, el desplazamiento máximo. ¿Sí? Entonces, cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia crítica, cuando la frecuencia de oscilación coincide con la frecuencia crítica, la deformación que se produce es máxima. La deformación que se produce es máxima. Vamos a ver que esa deformación tiende a infinito. Entonces, cuando estoy en esa situación, cuando omega C es igual a omega N, se produce un fenómeno que conocemos como resonancia, en el cual la amplitud o la deformación que estoy estudiando tiende a infinito. Siempre vamos a recomendar que la velocidad de operación no exceda el 65% de la velocidad crítica. Bien. Esto que vimos es introductorio a lo que queremos ver ahora y que es lo que más nos interesa, que es cómo aplicamos el concepto de vibración mecánica, ¿sí?, a las vibraciones en árboles sin ejes. El fenómeno de vibraciones en árboles sin ejes es un fenómeno que por lo general es bastante complejo. Vamos a ver cuando veamos balanceo, vamos a ver aplicaciones de esto en el tema de balanceo, y es importantísimo. Desde los ejes de rotación de la turbina de un avión de pasajeros hasta las vibraciones en máquinas herramientas, las aplicaciones que tiene esto son infinitas, son innumerables, ¿sí? Y son todas importantísimas. Vamos a ver esto. Vamos a ver el tema de ejes que estén rotando y que tengan asociada alguna masa que está rotando junto con el eje. Entonces, aunque no haya cargas externas, en la práctica se observa que todos los ejes se deforman durante la rotación. Todos. Entonces, a una velocidad de operación determinada y para una amplitud la amplitud de deformación va a depender de la rigidez del eje y su vinculación, es decir, cómo está vinculado, ¿sí?, y cuál es la rigidez. ¿Y cómo medíamos la rigidez? Cuando teníamos un eje, ¿qué parámetros nos daban idea de la rigidez?
del eje. ¿Del material que está compuesto? Está bien el material, pero ¿cómo lo medíamos? En números, ¿cómo lo medíamos? ¿Qué usábamos de material? Usábamos el módulo de Young, o el módulo de elasticidad longitudinal, y la forma del eje, el momento de inercia. La rigidez siempre es proporcional al producto E por I, o E por J, ¿sí? Módulo de Young por momento de inercia. El otro tema importante va a ser las masas, la masa del eje y la masa de las piezas que tenga montado ese eje. En nuestro estudio lo que vamos a plantear, es que las masas del eje, la masa del eje va a ser despreciable frente a la masa de las piezas que tenga montada en él. La excentricidad de cada masa. ¿Qué es la excentricidad de una masa montada en un eje? Y lo Puede primero ser, que- digamos, o sea, no es lo mismo un tubo macizo que un tubo hueco girando. ¿Será eso? No. no lo Yo puedo- tengo una masa montada. Por ejemplo, tengo un engranaje que está montado en un árbol. ¿Sí? ¿Qué pasa si, o sea, suponemos que el árbol está maquinado en forma perfecta y que por un tema de montaje, el centro de masa del engranaje no coincide con el eje, o sea, no está en el eje de simetría del árbol. Va a estar, o sea, voy a tener una excentricidad ahí. Vamos a verlo en el dibujo, lo van a ver mejor. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el amortiguamiento del sistema, es decir, si el sistema está o no está amortiguado. Muchas veces en determinadas aplicaciones va a ser conveniente considerar que el amortiguamiento es 0 para simplificar matemáticamente el cálculo. La deformación en función de la velocidad de rotación presenta sus máximos en las velocidades críticas, ¿sí? Es decir, las amplitudes son máximas, ¿sí?, cuando el sistema llega a sus velocidades críticas. Un sistema con una masa, ¿sí?, tiene una única velocidad crítica, y un sistema con n masas tiene n velocidades críticas. Es decir, si yo en mi árbol tengo montadas dos masas, entonces voy a tener dos velocidades críticas. Si tengo tres masas, tres, y así sucesivamente. Si yo tengo un árbol con dos masas, como es este caso, voy a tener una velocidad crítica que va a corresponder a esta onda y otra velocidad crítica que va a corresponder a esta onda. Bien. Vamos a meterlo a Lucas. Genial. Entonces, vamos a considerar un árbol con tres masas montadas, ¿sí? Con tres masas montadas, que pueden ser tres discos cualquiera, ¿sí? Y cuando empieza a rotar el árbol, cuando el árbol empieza a rotar, yo veo que el árbol se aparta de su posición inicial de equilibrio. Teóricamente, si las masas estuvieran todas centradas, ¿sí?, el árbol, o sea, se desplazaría de esta forma. No dice excentricidad, no. Si las masas estuvieran perfectamente centradas y balanceadas, y el árbol estuviera
perfectamente centrado y balanceado. ¿Esto se produciría? No, En principio, para una velocidad alejada de la velocidad crítica, no. ¿Mm? Entonces, pero yo veo que pasa este fenómeno, y a este fenómeno lo voy a asociar con este modelo. ¿Eh? La amplitud que genera mi árbol, la amplitud que genera mi árbol, la voy a considerar con la amplitud, ¿sí?, de un resorte de constante K, que va a ser, o sea, la constante K que yo use va a ser equivalente, ¿sí?, a la constante elástica que tiene el árbol de acero cuando se deflecta esta flecha que está acá. Voy a considerar la masa, ¿sí?, como cada una de las masas, M1, M2, M3. Voy a considerar que la masa del árbol es despreciable frente a las masas que están montadas sobre él, ¿sí? Y voy a considerar que la fuerza de rozamiento es 0, con lo cual mi amortiguamiento va a ser 0. ¿Mm? Uso para este esquema, entonces, un modelo de vibraciones libres sin amortiguamiento. Entonces, acá volvemos de vuelta a lo que dijimos que podemos ver, el tema de a qué llamo excentricidad. Excentricidad, si esta es la masa que está montada, si este es el eje que yo tengo, o el árbol que yo tengo que va a estar rotando. Este es el elemento montado que tengo sobre el árbol, ¿sí? Acá donde dice elemento de masa M, es un elemento cuya masa es M, no un elemento de masa, ¿eh? Lo estaba leyendo ahora, digo, puede confundirse, que no se confundan, no es un elemento de masa esto es un elemento cuya masa es M, ¿eh? Es grandote, no es un elemento diferencial, ¿eh? Entonces, este elemento, que puede ser un disco, por ejemplo, puede ser una bocha de hockey sobre hielo, si les gusta, al que le gusta el hockey sobre hielo, y por lo general al que le gusta el hockey sobre hielo le gusta el boxeo también, así que, pero bueno, esa es otra historia. En realidad el kickboxing, no el boxeo, pero bueno. Entonces, este disco que está montado en mi árbol, tiene un centro de gravedad, un centro de masa propio, ¿sí? Y el centro de rotación es el centro de rotación en principio, del eje, que después se va a alejar de esta posición de equilibrio. Pero bueno, la distancia que existe entre el centro de rotación y el centro de masa del disco, ¿sí?, a esta distancia la llamo excentricidad. Excentricidad, esta es la excentricidad. Cuando el árbol empieza a rotar, lo que yo veo que va a pasar, es que el árbol, ¿sí?, o sea, el árbol va a generar, ¿sí?, una deflexión. A la altura de la masa, la amplitud de esta deflexión va a ser X. Entonces, igualando la fuerza centrífuga con la fuerza elástica, ¿sí?, o la fuerza centrípeta, como nos enseñaron en Física 1, entonces, igualando estas fuerzas, llegamos a esta expresión de la amplitud. ¿Sí? Llegamos a esta expresión de la amplitud. Que puede expresarse
dividiendo por K, que puede expresarse dividiendo por K, se puede colocar o se puede expresar como que la amplitud es igual a omega sobre la velocidad de rotación dividido la velocidad crítica, la primera, la segunda, la tercera, ¿sí? En este caso tengo una sola masa, voy a tener una sola velocidad crítica, sobre 1 sobre la velocidad de operación dividida la velocidad crítica, o sea, todo esto al cuadrado. Si yo grafico esto, ¿qué es lo que me va a dar? Si yo grafico esto, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar esta hipérbola que está acá, ¿sí? Me va a dar esta hipérbola. Y fíjense, cuando la velocidad de operación, en la medida que la velocidad de operación va aumentando, en la medida que la velocidad de operación va aumentando, ¿sí? En la medida que la velocidad de operación va aumentando la amplitud. Va aumentando la amplitud. Fíjense que ya parto con una distancia determinada, que es la distancia que depende de la excentricidad. Entonces, en la medida que va aumentando esta velocidad, la velocidad, y que se va acercando a este punto en el cual la velocidad de operación es igual a la velocidad crítica, cuando la velocidad de operación tiende a la velocidad crítica, la amplitud tiende a infinito. Cuando la velocidad de operación tiende al valor de la velocidad crítica, la amplitud tiende a infinito. Bien, entonces, fíjense que después, bueno, cuando puedo pasar la velocidad de oscilación y cuando siga aumentando, ¿sí? Va a ir disminuyendo la amplitud, pero nunca la amplitud va a ser menor a la excentricidad. ¿En qué momento yo voy a tener que la amplitud va a ser 0? ¿Cuándo yo puedo decir que la amplitud vale 0? Y la amplitud vale 0 cuando la excentricidad sea 0. Ahora, si la excentricidad es 0, ¿yo puedo asegurar que la amplitud siempre va a ser 0? ¿Cómo, Carlos? ¿Puedes repetir, por favor? Si la excentricidad es 0, ¿yo puedo decir siempre que la amplitud va a valer 0? O sea, si es exactamente 0, creería que sí, mirando esta ecuación nomás. Y no, pero cuando omega es igual a No. omega n, se te cancela abajo. O sea, no te queda. Y ahí tenemos el problema. Pero 0 clavado, 0 por infinito es 0. O sea, 0 clavado es. Si tiende a 0 es otra cosa, va. Voto por Octavio. ¿Qué querés que te diga? Claro. Cuando tenemos que omega es igual a omega n, tenemos una indeterminación 0 sobre 0. ¿Mm? Bien. Vamos a ver. Veamos, acá tenemos un árbol. Acá en la pantalla tenemos un árbol.
sea, en realidad, para que la masa sea despreciable del árbol, lo que se usó acá es un alambre tenso, se utilizó un alambre tensado, ¿sí? Y se colocó una masa y se lo puso a girar, a rotar este árbol. Yo lo tengo incrustado en el PowerPoint. Díganme si se ve Se ve la imagen, pero Claro, está la foto, o sea, estás un cliqueando y segundito. no se reproduce nada. Alto. tipo foto, claro. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí. Se ve igual con un poquito trabado. Se entiende la idea, pero es verdad, tiene razón Marian, se ve trabado. ¿Ven cómo va aumentando la amplitud? Fíjense cómo va aumentando la amplitud a medida que va aumentando la velocidad. Y va a aumentar más, y fíjense cómo tiende a desarmarse absolutamente todo. Se me va a desarmar la máquina. Pero Carlos, te hago una consulta que algo no me quedó claro. Vos tenés una velocidad crítica, ¿sí? Bueno, Si vos te, sí, o sea, vos tenés una velocidad crítica. Si vos aumentás omega hasta llegar a una velocidad crítica, la amplitud tendría infinito. sí, Pero si seguís aumentando esa velocidad y la alejás de la crítica, sí. no Empieza a entendí bien qué bajar, pasa. Empieza a bajar, perfecto. empieza a bajar, Ok. empieza a bajar. Una vez que yo me paso de la velocidad crítica, o sea, tiende a la amplitud de infinito, obviamente el mecanismo no le permite, o sea, que llegue a infinito el desplazamiento, ¿sí? Y resiste, o sea, no colapsa, y a partir de que pase esa velocidad crítica, a partir de que pase esa velocidad crítica, empieza a disminuir. ¿Mm? Esto ahora no se ve mucho, pero alguno que subió alguna vez a un camión viejo o pasaba mucho con los Mercedes-Benz, con los 1114, con los 1112, ¿sí? Cuando se ponían o sea, cuando se ponían en marcha, ni bien se ponían en marcha, empezaba a funcionar el motor, y en un momento determinado la velocidad de rotación del motor coincidía con la primera velocidad crítica de toda la estructura. Y pasaba que cuando lo encendían o cuando se apagaba el motor, ¿sí? Cuando pasaba por esa velocidad, toda la carrocería temblaba. Esto pasaba en los viejos colectivos. No sé si en los colectivos actuales no pasa esto, pero en los viejos colectivos y en algunos viejos camiones, especialmente los que eran o sea, los Mercedes-Benz, los 1114, los 1112, ¿sí? Pasaba con el 1517, eran camiones, o sea, eran colectivos que tenían esos motores, y las estructuras que les hacían, o sea, la primera velocidad de rotación, o sea, entonces pasaba aumentando la cantidad de vueltas de velocidad crítica, y el temblor pasaba y ya no vibraba más, al menos en esa forma violenta, pero era muy, muy cómico porque cuando pasaba por esa velocidad crítica, o sea, temblaba toda la estructura del colectivo como si lo estuvieran sacudiendo. Así que es algo parecido a lo que pasaba acá. En la medida que va aumentando la velocidad, tenemos amplitudes muy altas, y después que pasa esa velocidad crítica, ¿no? Sigue. Bien. Bien. ¿Qué problema tenemos ahora? ¿Qué problema tenemos si en lugar de tener una sola masa, tenemos varias masas? Vas a tener varias velocidades críticas.
Genial. Primero que nada vamos a tener varias velocidades críticas. Y ahora, el tema es, ¿cómo las calculo? Porque antes calculaba directamente, o sea, con una cuenta muy fácil, una raíz cuadrada, salía enseguida. Pero, ¿cómo hago el cálculo? Esto ya lo vimos, ¿sí? ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo hago el cálculo? Sí. El cálculo lo hacemos de varias formas. Tenemos una forma teórica que me da todas las frecuencias exactas, que es el método de ecuación de frecuencias, que la demostración está en el apuntecito. Tenemos el método de Dunkerley y el método de Rayleigh-Ritz. Los mismos que trabajaban a principios del siglo XX con el tema de la radiación del cuerpo negro. Hacían de todo en esa época los pibes. Entonces, el método de Rayleigh y el método de Dunkerley son métodos exactos, que son métodos aproximados. El método de Rayleigh y el método de Dunkerley son métodos aproximados. Uno va a sobreestimar y el otro va a subestimar. Ahora después vemos cuál es cuál. El método de las frecuencias es un método exacto. El problema que tiene el método de las frecuencias ¿Qué pasó? Se congeló la imagen. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, te escuchamos, pero estás congelado. Sí. Está bien. Está. A ver. ¿No? Bueno, no quiere aparecer la cámara. Bueno, se salvaron de mi cara por unos minutos. Seguimos, entonces. Carlos, Sí, consulta. En el método de la frecuencia, ¿existe también el problema que se pueden generar armónicos en una frecuencia y esos armónicos te interfieren con las otras frecuencias? no. No. Es otra historia. Ok. Bien. El método de... Bueno, no quiere. Listo. El método de... tanto el método de Rayleigh como el método de Dunkerley son los métodos con los cuales eventualmente vamos a hacer ejercicios. Son los métodos más usuales. El único problema que tiene tanto el método de Rayleigh como el método de Dunkerley, o sea, es que son métodos con los cuales yo puedo calcular solamente la primer frecuencia de oscilación, la primera frecuencia o la primera velocidad crítica. ¿Sí? Me da solamente una velocidad crítica y me calcula la primera. Las demás no las calcula. Por lo general, para todas las aplicaciones que tenemos, es más que suficiente. ¿Sí? Pero no hay... O sea, si yo tuviera que calcular, por ejemplo, con un árbol con 3 masas, tuviera que calcular la segunda y la tercera velocidad crítica, no las puedo calcular. Con el método de frecuencia puedo calcular todas las frecuencias o todas las velocidades críticas. Bien, vamos a ver antes que nada el método de Rayleigh. ¿Sí? Método de Rayleigh-Ritz. ¿Sí? Las hipótesis es que tenemos un sistema conservativo, es decir, considera que el amortiguamiento es nulo, o sea, no tengo pérdidas por rozamiento.
¿sí? Y dice que, o calcula que la energía cinética adquirida por cada masa va a ser igual a la energía de deformación para llevar las masas a las posiciones I1, I2 e I3. Entonces, el método de Rayleigh, como ya dijimos, nos da un valor aproximado, para la primera velocidad crítica de rotación de un sistema de masas múltiples, ¿sí? Y el resultado que me va a dar es ligeramente superior al que obtendría con el sistema, con el método real del método de las frecuencias. Es ligeramente superior. O sea, yo voy a tener una sobreestimación. Y sobreestimación se puede escribir con una E o con dos E. Como yo soy una persona grande, o sea, a mí me enseñaron con una, pero también se puede escribir con dos. ¿Y cómo funciona el método este? El método este funciona, es muy sencillo, es muy simple. Yo voy a llamar delta 1 a la flecha estática en la ubicación del elemento 1, delta 2 a la flecha estática en el punto 2, y flecha estática quiere decir la flecha que tiene el árbol, ¿sí?, en estos puntos cuando no está rotando. Por eso flecha estática, ¿sí? Y WC1 va a ser la primera velocidad angular crítica del árbol, ¿sí? Entonces, haciendo la cuenta del peso de cada masa en newtons, ¿sí?, W1 y W2, lo que me dice el método de Rayleigh es que la primera velocidad crítica se obtiene con la raíz cuadrada de esta expresión, en la cual tenemos G por la sumatoria de los productos de W1 por el delta correspondiente sobre la productoria al cuadrado de los mismos elementos. Y ahí tenemos la primera velocidad crítica. Una aplicación bastante común del método de Rayleigh es tener un eje que está rotando cuya masa no es despreciable con respecto a las masas que están actuando, ¿sí? El extremo es decir, bueno, tengo un eje grueso, con masa importante que está rotando y considero como que no tenga masas asociadas. Si tuviera alguna masa asociada, se la puede asociar a la masa siguiente que tenga, ¿sí? Pero el árbol solo, considerado como una continuidad de masas una al lado de la otra, ¿sí?, la velocidad crítica de ese árbol, o sea, si el árbol está rotando solo, se puede hacer la cuenta, les va a dar esta expresión que está acá, que es 5/4 de G sobre el delta máximo. El método de Dunkerley, Carlos, sí, te hago una pregunta. ¿sí? Ahora, las flechas delta, ¿cómo las calculás? ¿Haciendo un estudio, digamos, de la flexión estática o dinámica de eso? Sí, con elástica de deformación. Ok. Como si fuera un ejercicio, digamos, de estática y resistencia, digamos, básico. Totalmente. O algo Ok. parecido al ejemplo del árbol que vimos nosotros, o sea, que se puede calcular la flecha estática, ¿sí? Ok, Con elástica de deformación. genial. Bien, Y Carlos, otra consulta. Estos ¿sí? métodos sirven también cuando hay excentricidades, ¿no? Sí, estoy considerando que hay excentricidad. Perfecto, perfecto. Listo.
Bien. Vamos a ver el método de Dunkerley. El método de Dunkerley también es bastante sencillo. Hola, hola. Hola, hola, hola. Escucha. Estamos acá, Ah, estamos bien. acá. Escucha, Carlos. Sí, está funcionando algo mal, pues me desapareció todo el panel donde los veía a ustedes. Así que bueno, seguimos. Entonces, el método de Dunkerley es un método que nos proporciona la primera velocidad crítica, ¿sí? Pero con su estimación. O sea, es un valor que va a ser ligeramente inferior al valor, va a ser ligeramente inferior al valor real, ¿sí? En este método tenemos que, vamos a llamar WC1 la primera velocidad angular crítica. W1 va a ser la velocidad crítica del árbol si solo tuviera la masa 1, es decir, yo retiro la masa 2 del árbol, lo hago rotar hasta que alcanzo la velocidad crítica, ¿sí? Y W2 va a ser la velocidad crítica del árbol si solo tuviera la masa 2. Entonces, me va a quedar que WC1, ¿sí?, va a ser igual al cuadrado, va a ser A1 sobre W1 al cuadrado más 1 sobre W2 al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, bueno, reemplazando valores o sea, pasando de 1, o sea, radianes por segundo a revoluciones por minuto, tenemos esta expresión, en la cual nos queda una expresión bastante sencilla para obtener la primera velocidad crítica. Carlos, ahí cambiaste la letra, pero sería lo mismo el N que el W. ¿Cómo? Ahí que cambiaste la letra en la expresión, sería lo mismo el N que el W. Solo Cuando que en ponemos radianes n, en pues vez está en de, revoluciones por minuto. en vez de radianes. Exactamente. En Ok. cambio de radianes por segundo, tenemos revoluciones por minuto. Por eso el Genial. cambio de W a N. Gracias. Bien. Y por último, el método de las frecuencias. El método de las frecuencias nos da los valores exactos para las n velocidades críticas de rotación de un árbol, pero, como ya comenté, suele ser bastante complejo para más de 3 masas, ¿sí? Entonces, lo que o sea, para aplicar el método de las frecuencias, que les pido de vuelta que lean del apunte el tema de la demostración, ¿sí? Toma una distancia, en cambio tomamos la flecha estática, toma la distancia, ¿sí?, delta 1, 1, y la distancia delta 1, 2, en este caso, ¿sí?, que es la deformación obtenida en el punto 1 debido a una carga unitaria en el punto 1. La deformación, o sea, delta 2, 2 va a ser la distancia o la deformación obtenida en el punto 2 debido a una carga unitaria aplicada en el punto 2. Y la deformación obtenida en el punto 1 debido a una carga aplicada en el punto 2, ¿sí?, va a ser delta 1, 2, y al revés, la deformación obtenida, ¿sí?, en el punto 2 debido a una carga unitaria en el punto 1 va a ser delta 2, 1. Delta 2, 1 va a ser igual a delta 1, 2 por el teorema de reciprocidad de Maxwell. Acá llamamos X, no a la amplitud, llamamos X a, que va a ser mi incógnita, a 1 sobre omega al cuadrado, ¿sí? Y tenemos que para el caso de dos masas, los valores de 1 sobre omega al cuadrado, ¿sí?, me da esta expresión que está acá en función de las flechas
relativas que hemos obtenido y en función de las masas que están en juego. ¿Mm? Y con esto hemos terminado la presentación de hoy. Un segundito que